Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Hoy día vamos a empezar con la clase de industria. Como podemos ver, las clases van a ser de la siguiente manera. Vamos a dar instrucciones. Hemos podido hablar con lo que es la directora y todo ello. No vamos a poder pasar lo que son las clases de manera práctica, ¿ya? Como saben, esta pandemia está grave, está creciendo aún más. Entonces, al estar en práctica, nos podemos exponer tanto mi persona como ustedes. Entonces, para velar lo que es nuestra salud, vamos a avanzar eh, de manera teórica, ¿ya? Entonces, ahora, me gustaría pasar clases por Zoom, pero también tenemos que ver, no todos sus compañeros, no todos ellos van a contar con los megas, hay otros con megas, ¿verdad? Hay otros que también tienen Wi-Fi, entonces una instalación de Wi-Fi, pero eso también tenemos que ver porque dar una clase de Zoom interviene eso. Vamos a hablar, por ejemplo, hoy día estaríamos pasando los dos cursos, quinto A y quinto B, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar con lo que es la higiene y la manipulación de alimentos. Si bien al cabo en las anteriores clases ustedes tenían que exponer, ¿recuerdan? Entonces, vamos a empezar con lo que es la higiene y la manipulación y algunos aspectos importantes que tenemos que conocer en transformación e industria de alimentos, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta que tienen, vamos a estar, me van a estar preguntando por Classroom y por el medio de WhatsApp, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es, ¿qué es la higiene? Para dar un concepto general. La higiene, nosotros podemos ver de diferente manera, ¿no? Podemos conocer lo que es la higiene personal, la higiene en cuestión de lo que son eh, del aseo de los alimentos, la higiene también puede ser en cuestión de los ambientes cerrados y todo ello, ¿no? Entonces, la higiene, vamos a, en un concepto general, es la parte de la medicina. ¿Qué va a hacer? Va a promover lo que es la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. Si bien al cabo nosotros, si no vamos a tener higiene, ¿qué va a pasar? La higiene va a reflejar muchos campos, ¿verdad? Entonces los niveles de aplicación de la higiene van a ser tanto personal, alimentaria, urbana y laboral. Lo que nosotros estamos tomando en cuenta es sobre todo la higiene alimentaria y personal, ¿verdad? Entonces, la higiene personal va a ser de un individuo sano. Generalmente, ¿qué pasa? Esa persona, si va a llegar a estar enferma y si no va a tener una higiene personal correcta, ¿qué va a pasar? Va a llegar a enfermar a los demás, ¿verdad? Lo que ahora está pasando. En la higiene alimentaria, tenemos que tener lo que es en mente una buena preparación. La preparación tiene que tener mucha higiene, la conservación y la distribución de nuestros alimentos. Si bien al cabo, en cuestión de la higiene alimentaria, si nosotros vamos a tener nuestro producto preparado higiénicamente, también va a estar conservado higiénicamente y si no vamos a tener una buena correcta distribución de esos alimentos, ¿creen que va a seguir esa cadena de correcto manejo en cuestión de los alimentos? No, ¿verdad? Entonces todo eso es como una cadena que va a llevar a tener un parámetro alto en cuestión de inocuidad en nuestros alimentos. En la higiene urbana va a ser lo que es el aseo de las poblaciones, el aseo del lugar, de nuestra comunidad y todo ello. Y en la higiene laboral, la prevención de enfermedades entre personas, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver en cuestión de lo que es el manipulador de alimentos. Según nosotros vemos, también hemos tenido algunos, lo que es, hemos tenido en cuenta lo que es en algunas prácticas que hemos hecho
El alimento, la salud y la higiene de los alimentos viene agarrado de la mano, como quien dice. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el alimento, si nuestro alimento va a estar bien, vamos a tener, no vamos a tener ningún tropiezo o de alguna manera no vamos a tener ningún desperfecto en nuestro producto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a conceptualizar los tres términos, que sería alimento, salud e higiene de los alimentos, ¿ya? El alimento, ¿cómo es considerado? El alimento es considerado como una sustancia nutritiva que el hombre consume. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de alimentarse y mantenerse, ¿no? Entonces, si bien al cabo sabemos que el alimento es una sustancia que el hombre consume día a día, ¿no? Para su subsistencia. La salud es el estado óptimo de bienestar físico, mental y social del individuo. La higiene de los alimentos son las medidas que deben de aplicarse en los alimentos, ya que el contacto con un virus o una bacteria puede llegar a destruir todas las fases de su manipulación. Entonces, estos tres conceptos nosotros tenemos que manejar, jóvenes y señoritas. ¿Por qué? Porque de alguna manera en industria de alimentos se ve lo que es la inocuidad, o sea, todo tiene que estar limpio, ¿ya? Un rol muy importante que es lo que juega es el manipulador de alimentos. Una persona que está al contacto directo con los alimentos en cuestión de la preparación, la fabricación, la transformación, elaboración, envasado, almacenaje, transporte, distribución, venta, suministro y servicio, debe tener un correcto manejo. ¿Por qué? Porque esa persona prácticamente está trabajando para alimentar, para hacer un producto que se va a repartir a todas las otras personas. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esa persona no va a tener un cuidado correcto en cuestión de lo que es la manipulación de los alimentos, puede llegar a perecer, o sea, puede llegar a enfermar a muchas personas. Un claro ejemplo, digamos, si yo voy a realizar un yogur, ¿ya? Si en este caso mi yogur no va a tener un buen envasado, ¿qué va a pasar? Va a llegar a tener hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si mi producto va a llegar a su distribución y a la venta correcta, debe de cumplir todos los parámetros. Entonces, el manipulador juega un rol bien importante, jóvenes y señoritas. En cuestión de lo que es el diagrama de flujo, estas distintas fases que nosotros estamos conociendo va a llegar a un diagrama de flujo, donde, ¿qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo son pasos a seguir, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos en un primer paso, ¿qué hacemos para realizar cualquier cosa? Nosotros estamos comprando las materias primas, que es lo que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Luego de eso, nosotros vamos a almacenar. Para ello vamos a tener un tiempo de conservación, luego vamos a preparar y esa preparación va a ser al emplatado para el servicio del cliente, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo voy a comprar, digamos, voy a comprar azúcar, ¿verdad? Lo voy a almacenar en un lugar y lo voy a conservar en un lugar que no llegue agua o líquido. ¿Para qué? Para luego preparar y llegar a ser, digamos, una mermelada, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros compramos, los insumos que nosotros vamos a tener van a llegar a ser nuestras materias primas, que tienen que tener un correcto almacenamiento, una conservación y para luego llegar a ser un producto con ese insumo que vamos a necesitar. En los requisitos de los alimentos para nuestra salud, como les estaba mencionando, tiene que tener una limpieza y buena conservación. Las características naturales
que tiene que tener nuestro producto es que no tenga microbios. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar totalmente inocuo. Entonces no tiene que estar adulterado por otras sustancias químicas o extrañas a su composición. Tiene que estar natural y tener un valor nutritivo. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros estábamos pensando ir lo que es a la fábrica PIL, ¿qué pasa? En la fábrica PIL te va a pedir diferentes parámetros para que puedas ingresar o creen que vamos a ingresar así directamente. No, ¿verdad? Porque ellos están jugando un papel muy importante. Si harían ingresar a personas que no tengan o que no cumplan los requisitos de bioseguridad para ingresar a ese lugar, puede llegar a contagiarse, ¿verdad? O sea, no sé, diferentes microbios, diferentes sustancias que uno que otro se puede llegar a entrar lo que es a la fábrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos buscan ese parámetro. Por eso, por ejemplo, si podríamos ver así en lo que es en esa fábrica, nos van a dar a conocer lo que es lugares que sí podemos ingresar, pero hay lugares que no podemos ingresar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que ingresen microbios patógenos, ¿verdad? Entonces, la limpieza y la buena conservación son una de las características naturales muy importantes, porque generalmente nosotros eso que queremos ver, tenemos que ver la composición natural y el valor nutritivo de cada uno de nuestros alimentos. En cuestión de la contaminación de los alimentos y los alimentos de alto riesgo y la alteración o deterioro van de diferente manera. La contaminación de los alimentos es la presencia de cualquier material extraño al alimento, como cual, por ejemplo, si digamos aquí un metal pesado, sabemos que puede llegar, digamos, una moneda, si cualquiera de ustedes puede llegar a traer una harina, un tipo de harina, pero esa persona, la persona que les está vendiendo esa harina no va a estar totalmente en los parámetros deseados, si bien al cabo por ahí tiene un metal o algo tóxico, ¿creen que va a ser bueno para el consumo? ¿Creen que nos va bueno, de que nos va a salir el producto, sí, pero al momento de consumir, no sabemos si nos vamos a enfermar o vamos a tener alguna imperfección en cuanto a nuestra salud. Entonces, muchos de esos a veces las personas que venden lo que es en la tienda no lo colocan bien estos insumos secos en un lugar correcto. ¿Qué pasa? Si estos señores que no lo están colocando en un lugar correcto, incluso hay ratones, ¿verdad? Que pueden llegar a orinar. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener cuidado y ver para realizar en cualquier producto que tengamos. Ahora, en los alimentos de alto riesgo, son aquellos alimentos ricos en proteínas que pueden permitir fácilmente el crecimiento bacteriano. Es la verdad. Cuando nosotros vamos a consumir alimentos ricos en proteínas, ¿qué va a pasar? En nuestro sistema digestivo va a tener un fácil acceso al crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir cualquier malestar en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema digestivo también, ¿no? Entonces, los alimentos de alto riesgo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el crecimiento bacteriano en nuestro sistema digestivo o sea, muy vulnerable en esto. ¿Por qué? Porque prácticamente con estos alimentos podemos llegar o sea, fácilmente a enfermarnos, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la alteración o deterioro, esto es gradualmente. Por ejemplo, este proceso va a llegar a que
un alimento, solamente tengamos un alimento así en un deterioro, ¿qué va a pasar? Va a llegar a contaminar a todos nuestros alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una manzana en mi fuente, ¿verdad? Lo voy a dejar una manzana un poco dañada. ¿Y qué va a pasar? Lo voy a dejar en mi fuente, entonces para el otro día ya no va a ser una manzana, va a ser dos manzanas, ¿verdad? Entonces esto va a ser un proceso gradual que va a ir siguiendo en cuestión de minutos el deterioro de nuestro producto. En la clasificación de los alimentos. En la clasificación de los alimentos tenemos el alimento sano, el alimento alterado, el alimento contaminado. En el alimento sano es aquel libre de suciedad, tierra, gérmenes que puedan causar enfermedades y que nos pueda hacer daño, ¿verdad? Nosotros consumimos un alimento sano, uno que otro toma las condiciones correctas, ¿sí o no? Por ejemplo, en la cancha y todo ello, no, casi todos ellos, los alimentos están un poco contaminados. No podemos ver que sí o sí son alimentos sanos. Es por eso que generalmente si tenemos nosotros un cuidado exento, podemos llegar a tener alimentos sanos. Si bien al cabo nuestra mamá va a la cancha, compra cualquier verdura, cualquier cosa, ¿no? Que falta en la casa, si llegamos a limpiar, este llegaría a ser un alimento sano, ¿verdad? Porque vamos a tener las condiciones correctas para poder tener un alimento sano. En el alimento alterado, ¿qué pasa? Este alimento ha sufrido un deterioro. ¿En qué? En sus características. ¿Y cómo nosotros vamos a ver las características? Vamos a ver en cuestión de la textura, el color y el sabor. No va a ser apto para el consumo humano. En el alimento alterado, ¿cómo podemos ver? En el alimento alterado generalmente no va, no va a tener esas características organolépticas, ¿ya? ¿Qué significa o a qué me refiero con decir características organolépticas? Las características organolépticas son aquellos procesos que un alimento tiene. Es como decir, una manzana roja, una manzana grande, va a tener el brillo. O sea, yo voy a ver, como quien dice, los alimentos entran por los ojos, ¿sí o no? Primero vemos si está bien, luego decimos, esa fruta está rica, entonces voy a comerla. Entonces, esas características organolépticas va a incluir lo que es la textura, el color, el sabor de un alimento. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho lo que es las características organolépticas de los alimentos. El alimento contaminado va generalmente no solamente va a estar lo que es su composición normal, no va a estar alterado, también va a tener una apariencia de color, de sabor y textura. ¿Por qué? Porque el sabor no va a ser lo mismo, la textura tampoco, y va a tener organismos riesgosos que van a ser las bacterias, los virus y todo ello. Ahora, ¿un alimento contaminado puede llegar a ser apto para el consumo? No, ¿verdad? Entonces, los alimentos, la clasificación de los alimentos es importante llegar a ver qué es lo que nosotros estamos consumiendo, saber cómo es que nosotros podemos ver si este alimento está alterado o contaminado, todas esas cosas. En cuestión de lo que son la clasificación de los alimentos, eh, vamos a llegar a ver lo que es según la salubridad. Tenemos lo que son los no perecederos, los semiperecederos y los perecederos.
¿Ya? ¿A qué se refiere los no perecederos? Son alimentos de larga duración por su característica de ser secos. Por ejemplo, aquí está lo que son las harinas, los granos, el azúcar. ¿Por qué? Porque los alimentos o, no perecederos van a cumplir un proceso riguroso en cuestión de la elaboración. Entonces, por eso estos productos, como son secos de característica, no van a llegar a tener algún desperfecto, pero sí pueden llegar a tener un desperfecto si la persona que lo vende no va a cumplir un rol fundamental en cuestión de las condiciones de poder distribuir. Ahí estaría lo que es en cuestión de la salubridad de los no perecederos. En los semiperecederos por ejemplo, son los enlatados y los congelados. Permanecen exentos de deterioro por cierto tiempo si se conservan debidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los semiperecederos, los enlatados y congelados, sí van a tener un tiempo de vida. Pero si en este caso, por ejemplo, un enlatado o un congelado, o un enlatado, por ejemplo, si va a tener un choque, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la lata va a estar abollada. ¿Creen que va a tener la vida de un producto igual al otro? Uno que esté no abollado y uno que esté abollado, no va a ser lo mismo. Este alimento o este enlatado ya no va a tener esa larga vida o bueno, ese, esa cantidad de duración que el otro producto. En los alimentos perecederos son de corta duración porque se descomponen fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los cocidos, descongelados, alimentos crudos o cocidos mal, conservados, deshielados, alimentos enlatados abiertos. Entonces, nosotros como podemos observar en la clasificación de los alimentos, tenemos que tomar en cuenta o tenemos que tener mucho cuidado en lo que son los perecederos. ¿Por qué? Porque tienen poca duración de vida. Entonces, si nosotros vamos a tomar en cuenta en según la salubridad, los alimentos que tienen poco duración de vida tenemos que tener un manejo inocuo en cuestión de los alimentos que vamos a manejar para nuestra producción, ¿ya? Ahora, un alimento puede estar deteriorado y contaminado, o también puede estar deteriorado y no contaminado, o contaminado y no deteriorado. Entonces, el último que he mencionado, que es el contaminado y no deteriorado, es peligroso. ¿Por qué? Porque la enfermedad es de origen alimentario. Si un alimento puede estar deteriorado y contaminado, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poder observar, porque va a estar en deterioro. Y vamos a decir, este alimento no me va a hacer mal, ¿verdad? Entonces, si el otro alimento va a estar deteriorado y no contaminado, también vamos a observar. Pero mientras el contaminado y no deteriorado, nos vamos a poder ver. Eso que podemos, o sea, podemos ver ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo he tenido varias, por ejemplo, bueno, he tenido algunas experiencias en cuestión de este contaminado y no deteriorado. ¿Qué pasa? Que yo he consumido algo, entonces yo no lo he podido, o sea, he visto que no estaba mal, estaba bien, tenía una apariencia buena, pero ¿qué ha pasado? Al momento de que yo he ingerido, ¿qué me ha hecho mal? Entonces, este alimento que menciono, que es el contaminado y no deteriorado, es el más peligroso, porque no sabemos en dónde o cómo lo han preparado, ¿verdad? Esto es cuando está ya el alimento ya o el producto ya realizado. Ahora, en la clasificación de la contaminación de los alimentos, tenemos tres, que es la contaminación física, la contaminación química
y la contaminación biológica. En la contaminación física puede ser con cualquier cosa, puede ser por una partícula, puede ser de que el manipulador no haya tenido un correcto uso, también puede ser por las instalaciones o maquinaria o las materias primas en cuestión de la contaminación física, ¿ya? Y en la contaminación química es de origen de producto de limpieza. ¿Por qué? Porque una sustancia es, que no es cercana a un alimento puede llegar a introducirse en ese alimento cualquiera. Por ejemplo, digamos, cuando cualquiera de ustedes puede estar lavando, qué sé yo, eh, un, un recipiente y este recipiente no va a ser bien secado, va a estar con algunos rastros de ace. Y en este recipiente, ¿qué va a pasar? Va a llegar a mezclarse con lo que es la fruta que nosotros vamos a hacer, digamos, una mermelada de frutilla. Entonces, esta contaminación va a ser química. ¿Por qué? Porque el recipiente no ha estado eh, limpio y es por eso que nosotros hemos contaminado nuestro producto, ¿verdad? Entonces es por eso que la contaminación química también tenemos que tener mucho cuidado. En cuestión de la contaminación biológica, llegaría a ser a simple vista. Puede ser los insectos, roedores, entre otros, que no podemos ver que son los virus y bacterias, ¿no? Y que esta contaminación puede ser provocada por mohos, sustancias venenosas que otras toxinas pueden llegar a ser expuestas, como los parásitos y plagas. Pero en cuestión de la contaminación biológica puede ser de que nosotros podemos tomar en cuenta muchas cosas de bioseguridad para tener un alimento inocuo en nuestro producto, ¿no? Entonces, generalmente en la contaminación biológica, si no se va a practicar una correcta higiene o normas de higiene, vamos a llegar a contaminar. Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a llegar a conocer y voy a estar mm, mencionándoles qué es lo que vamos a hacer, qué cuestionarios o algunas actividades voy a estar poniendo por Classroom. Algunas dudas que tengan, por favor, me escriben y como les estaba mencionando, podemos pasar por clases por Zoom, pero eso es acorde a la organización que vamos a tener, porque ahora estamos con los dos quintos, quinto A y quinto B, ¿ya? Por el momento, también como estamos en un tiempo que no podemos conseguir fácilmente muchas cosas, entonces por eso que primero vamos a ver lo que es la teoría, porque generalmente, digamos, en el curso voy a decir, vamos a hacer hoy día práctica, yo voy a mandar por Zoom lo que es la práctica hecha, yo lo voy a hacer, y que ustedes lo plasmen en sus casas, uno que otro va a faltar de insumos, ¿verdad? Entonces, como no estamos con una economía así bien, casi todos, por esta pandemia, entonces vamos a ver que las clases van a ser teóricas y vamos a ver en cuanto a la organización de los dos cursos, qué día lo podemos hacer una práctica. Podemos hacer prácticas, pero mediante Zoom, ¿ya?